Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar nuestro resumen de las cartas paulinas. La visita pasada estuvimos haciendo un resumen general de las cartas de Gálatas, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿verdad? Hicimos un repaso general porque, como ya sabemos, hemos visto este mismo contenido en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a continuar con 5 cartas que nos quedan. Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y la carta al pastor Tito. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que podamos poner esto en las manos de Dios. Padre, te damos las gracias por todas las cosas que tú nos permites hacer, amado Dios, y que esta mañana, mi Dios amado, te pongo nuestro estudio bíblico, Señor, de las cartas paulinas. Queremos, Padre Santo, que tú nos ayudes, nos ilumines, nos dé la fuerza, que tomes el control de nuestra salud, de nuestra vida, para que podamos, mi Dios, tener este repaso y esta clase al mismo tiempo. Te ruego por la vida de los alumnos, dale sabiduría, dale entendimiento, dale inteligencia y percepción clara, Señor, de lo que tú quieres instruirnos a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerde siempre marcar en su prontuario todo lo que se va haciendo en clase. Recuerde siempre marcar esto. El próximo 16 de agosto tenemos el examen número 1 de las cartas paulinas. El examen número 1. Y recuerde que el 17 de septiembre usted tiene que entregar el proyecto que se le fue asignado, ¿verdad? Entonces, el 16 ya no es el 20 porque el 20 cae un jueves y la gente está ocupada. Entonces, los lunes todo el mundo está desocupado. Entonces, por tanto, el 16 de agosto, que es un lunes, va a subir el examen a Classroom, ¿verdad? Espero que todos los alumnos estén inscritos o hayan enviado sus correos o le hayan dado clic, ¿verdad? Al link que enviamos para que entrase a la plataforma de Classroom. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver las cartas del futuro. Primera de Tesalonicenses y segunda carta de Tesalonicenses. Nos toca recomenzar este estudio. Entonces vamos a ver el contexto histórico de la carta de Tesalonicenses. Las cartas de Pablo pueden dividirse en 4 grupos. Hemos estudiado las 4 cartas que se refieren a la salvación, ¿verdad? Y las 4 escritas en la prisión. Ahora estamos viendo primera y segunda de Tesalonicenses, que se tratan del futuro, o sea, las cartas que tienen la cosmovisión, por decir así, de lo que vendrá. Las cartas del futuro envuelven a la ciencia de la escatología, que es la que estudia los eventos futuros. Entonces, a veces se les llama epístolas escatológicas. Aquí está. La palabra escatología viene de 2 palabras griegas: escatos, que significa último, y logos, que significa palabra. Escatología es un estudio sobre los últimos acontecimientos. En primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo escribió mucho sobre la escatología. El tema de estas 2 cartas es la segunda venida de Cristo. Entonces, al ver que Pablo sostiene este tema dominante en las 2 cartas, entonces podemos deducir que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Tesalónica con este tema dominante.
Al parecer había una inquietud enorme en relación a los hermanos que estaban muriendo. Había una ansiedad. ¿Qué pasaría o qué va a pasar con los hermanos que están muriendo? Otros decían que Cristo ya vino y se llevó a la iglesia y nos quedamos y todo ello. Entonces Pablo habla en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, a partir del verso 13 al 17, habla detalladamente qué, cómo y cuándo sucederá el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y después en Segunda Tesalonicenses ya está hablando acerca de la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces vamos a ir avanzando así. Recuerde que es un repaso, no es algo detallado. Bueno, en la diapositiva 3 encontramos que un poco de Tesalónica, ¿verdad? Era la capital de Macedonia. Algunos piensan que su población total creció hasta los 200,000 aproximadamente. Esta gran ciudad estaba sobre la vía Ignacia, ¿verdad? No nos olvidemos de la vía Ignacia, un camino que iba desde Roma hasta Filipos, ¿verdad? O sea, era un camino creado por los romanos, era una vía directa, una vía, como por decir así, una vía más rápida para unirle estas dos poderosas ciudades, ¿verdad? Y Filipos era una ciudad, era como decir una guarnición romana, donde estaban sus destacamentos, sus legiones. Los romanos habían hecho de Filipos prácticamente una trinchera romana, ¿verdad? Entonces por eso es que crearon la Vía Ignacia. Hechos 17, 1 al 9 nos da el fondo histórico de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo llegó allí en un segundo viaje misionero. Silas o Silvano y Timoteo estaban con él. Las cosas andaban bien para estos misioneros hasta que algunos judíos se pusieron celosos y enojados. Con grandes gritos acusaron a Pablo y sus amigos. Bueno, todos estos, dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, ¿verdad? Estos judíos forzaron a Pablo y a sus amigos a salir de Tesalónica. No se quedaron mucho tiempo los apóstoles y los misioneros en ese lugar, porque siempre los judíos le hacían la contra al evangelio. Siempre había hostigamiento, siempre había una oposición muy aferrada, muy encarnizada en contra de estos predicadores, pero siempre el evangelio del Señor se pudo fundamentar en la ciudad. Vamos avanzando un poco. Diapositiva número 4, siempre viendo un poco del contexto histórico. Ya sabe que es importante hacer un reconocimiento del contexto histórico siempre que va a estudiar un libro. Yo creo que desde el momento que usted se somete a un instituto bíblico es para conocer más del Señor y para aprender más acerca de Él. Y siempre que usted vaya a estudiar un libro, por favor, no se olvide de reconocer o de ver el contexto histórico. Hay varios contextos que se mueven en torno a un registro sagrado. Este es el contexto histórico, el contexto religioso, el contexto social, el contexto político, el contexto cultural. Hay muchos contextos. Entonces todos estos panoramas, o sea, darle una visualización a todo esto, nos ayudará a entender el porqué de las palabras. Recuerde que cuando uno interpreta, y eso lo vamos a ver el próximo año, nos vamos a dedicar a eso, cuando uno interpreta, lo que quiere saber es por qué el escritor dijo estas palabras. Ese es nuestro norte en cuanto a interpretación de la escritura. Pablo viajó desde Tesalónica a Atenas y siguió a Corinto. Después de salir de Tesalónica, los judíos persiguieron a los creyentes. Luego Pablo envió a Timoteo para ver cómo estaban ellos. Este volvió con buenas noticias para Pablo sobre los creyentes tesalonicenses. Timoteo los elogió por su fe y amor. Pablo quería volver a ellos, pero no podía, así que les escribió una carta desde Corinto para animarlos. Había algo importante en los tesalonicenses. Había una pasión por Cristo. Había un deseo ardiente por testificar.
Se cuenta o cuentan los grandes historiadores de la Biblia y de los libros del Nuevo Testamento que los creyentes de Tesalónica evangelizaron enormemente el territorio de Tesalónica y de Filipos. Ellos evangelizaron Macedonia, ellos evangelizaron de tal manera que Pablo dijo: nosotros no podemos decir nada porque ustedes ya dijeron todo. Entonces ellos habían invadido hicieron una invasión tremenda a pesar de la persecución que estuvieron padeciendo, a pesar de toda esa turbulencia terrible, de esa desestabilización social en la que se fueron envueltos. No dejaron de predicar, no dejaron de testificar y no dejaron de decir que Cristo cambia. El mayor desafío de la iglesia cristiana de este tiempo es que abra su boca para que pueda testificar de Cristo. El mayor y más grande desafío es ese, no es otro, que la gente pueda decir que hay un Cristo que cambia y que transforma. Muchos milagros están encerrados en el oculto. Muchos milagros, muchas cosas grandes que Dios ha hecho están prácticamente enterradas dentro de los dientes y encerradas en la conciencia de las personas. Los tesalonicenses testificaron, evangelizaron, predicaron, hicieron grandes cosas a pesar de que estaban siendo perseguidos. El desafío de la iglesia de hoy, del siglo XXI, es que pueda continuar la tarea que Cristo quiso que hiciéramos siempre: hacer discípulos, testificar. Hoy hay una enorme comodidad para la iglesia. Hay una enorme ventaja, 100,000 veces mejor que en aquellos tiempos. Pero lo único que tenemos en común es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia debe de testificar, debe de imitar el ejemplo de los hermanos de Berea. Debe de imitar el ejemplo de los tesalonicenses. Debe de imitar el ejemplo de los filipenses, que fueron gente dadivosa, que fueron gente generosa. Esa es la misión que Cristo quiere que la iglesia haga en esta tierra. Cristo no quiere una iglesia política. Cristo no quiere una iglesia envuelta en artificios mágicos como el nuevo pentecostalismo que existe hoy. Cristo quiere una iglesia centralizada en Él, pero que pueda ser sal para este mundo y luz para esta historia, ¿verdad? Entonces vamos dando siempre un preámbulo. Diapositiva número 5, vamos a ver algunas explicaciones del bosquejo. Pablo da gracias para animar a los tesalonicenses. Los tesalonicenses, o primera de Tesalonicenses, comienza con los nombres Pablo, Silvano y Timoteo. Eran los colaboradores de él. Pablo escribió como un amigo y consejero espiritual. Los creyentes tesalonicenses eran sus hijos espirituales y tuvieron muchos problemas y pruebas, por lo que estaban desanimados. Era difícil para ellos entender por qué sufrían. Pablo escribe para darles ánimo y alentarlos con elogios. Nunca usó palabras lisonjeras, sino que usó alabanzas. La alabanza, al contrario de la lisonja, es sincera. Bueno, la palabra lisonjera son palabras llenas de hipocresía. Esa es lisonjería, la hipocresía, palabras que exaltan a alguien, pero que realmente no quieren que esa persona sea, o no se quiere que esa persona sea exaltada. A eso se le llama palabras lisonjeras, o sea, con hipocresía. Pablo habló con sinceridad. Lo que Pablo dijo sobre ellos era la verdad y lo hizo para animarlos. Todos nos sentimos mejor cuando la gente con sinceridad habla bien sobre nosotros. Los elogios ponen de manifiesto lo mejor de nosotros y nos animan igual que si fuera una sonrisa. Alguien ha dicho que una sonrisa es como un abrazo desde lejos. Bueno, el apóstol utilizó sus palabras para fortalecerlos, para animarlos
ya que el estímulo es importante y es fundamental para que el pueblo de Dios pueda avanzar en este camino. Según el capítulo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesús, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, mire, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bueno, dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, los hermanos, a pesar de sus tribulaciones, nunca dejaron de predicar ni de testificar. Y Pablo utilizó palabras sinceras. Pablo dijo, ustedes son gente de guerra. Ustedes están parados en la brecha. Ustedes son escogidos de Dios. No se desanimen, sigan adelante. Han hecho una gran obra, han hecho un gran trabajo, no se detengan. Gran recompensa les viene de parte de Dios. Una de las cosas importantes que debemos imitar nosotros los pastores es que hay que reconocer el trabajo de la oveja. El pastor no se puede llevar todo el crédito en todo. No es el centro de todo, el centro de todo es Cristo. Pero siempre es bueno reconocer a los que trabajan. Siempre es bueno reconocer el esfuerzo de la gente. Siempre es bueno reconocer las virtudes que tiene la gente. ¿Por qué? Porque están al servicio no solo del Señor, sino de nosotros los pastores. No es pecado dar honra a los que merecen honra. Diapositiva número 6. Pablo elogió a los tesalonicenses por varias cosas. Le dio gracias a Dios por el fruto de su fe, esperanza y amor. Fíjese que esta fue una manera indirecta de elogiarlo. O sea, Pablo dijo gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses, porque no han caído de la esperanza y porque poseen un amor inquebrantable. 2. A pesar del sufrimiento severo, ellos siguieron el ejemplo de Pablo y del Señor. Mire, no se corrieron. Hay creyente que no está dispuesto a pagar el sacrificio de Cristo. Hay creyente que no está dispuesto a pagar el precio. Quieren que el evangelio alrededor de ellos sea color de rosa. Quieren que todo sea bonanza. Quieren que todo sea en paz. Y que cuando fallan, quieren que las cosas no cambien, sino que sigan las mismas. No debe de ser así. Para que nosotros podamos imitar el ejemplo de Cristo, tenemos que estar dispuestos a cargar su cruz y a estar enyugados con Él y saber que las implicaciones de todo esto muchas veces son adversas. Llegaron a ser modelos para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Eran ejemplo los tesalonicenses. Eran un completo ejemplo. Eran gente que tenía la capacidad de hacer sin necesidad que se les diga. ¿A dónde ha encontrado usted gente que tenga la iniciativa de hacer sin que se les pida que hagan? De esa gente quiere Dios en su congregación. No quiere gente, hermanos, que los tenga que andar empujando el Señor, que los tenga que estar puyando el Señor para que hagan algo. Los tesalonicenses eran un gran ejemplo.
Su testimonio se esparció por todos lados. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo. Esa es una verdadera conversión. Eso es convertirse. Dejaron la idolatría. Reconocieron que la idolatría no les daba nada. Reconocieron que era una adoración vana y que eso que hacían prácticamente estaba vacío. Y se convirtieron al Dios vivo, el cual inmediatamente les dio su Santo Espíritu y pudieron tener la presencia de Dios. Se dieron cuenta que servir a Dios era lo mejor. Entonces, eso es parte de los elogios de Pablo hacia los tesalonicenses. Vamos a ver diapositiva 8. Pablo instruye a los creyentes. En 1 de Tesalonicenses 4:13 hasta el capítulo 5, verso 11, Pablo contesta preguntas acerca de la segunda venida del Señor. Algunos creyentes en Tesalónica habían muerto después de que Pablo salió. Por eso dice Pablo, partiendo de vosotros, o sea, cuando nosotros nos fuimos de Tesalónica, dijo Pablo, ustedes empezaron a predicar masivamente. Entonces, cuando Pablo sale de allí, algunos hermanos murieron. Los otros hermanos estaban tristes, pues temían que los que habían muerto se perderían de la venida de Cristo. Su antigua religión pagana no ofrecía esperanza después de la muerte. La muerte era una experiencia llena de oscuridad y miedo. Los creyentes preguntaron, ¿veremos de nuevo a nuestros amados que han muerto? Sí, escribió Pablo. Según 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, de nuevo, el arrebatamiento se refiere al evento en que todos los creyentes se levantarán para encontrarse con el Señor en el aire. Su venida es un gran estímulo para los creyentes. Recuerda que el arrebatamiento solo va a envolver a la iglesia. Es un evento que envuelve a la iglesia. Y el trompetazo final solo lo va a escuchar la iglesia. No lo van a oír los mundanos. No lo va a oír el incrédulo. Solamente la iglesia. Porque es un llamado de convocatoria a la gran magna asamblea global e histórica. Así como cuando Josué tocaba el shofar para convocar a asamblea a Israel, así el arcángel Miguel tocará la trompeta de Dios para convocar a todos los cristianos desde Esteban para acá, a todos los hermanos en Cristo. Sus cuerpos serán resucitados. Va a resucitar el apóstol Pedro, va a resucitar el apóstol Pablo, va a resucitar Juan, va a resucitar Felipe, Tomás, Esteban, María, todos van a resucitar. Todos los cuerpos de todos los cristianos van a resucitar hasta el último del momento del rapto de la iglesia. Después, instantes después, los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Serán arrebatados, ¿verdad? Estarán en sus quehaceres diarios, estarán en sus actividades personales, estarán viajando, qué sé yo, estarán durmiendo según el horario de la tierra. Algunos estarán durmiendo, no tienen ningún problema los hermanos que estén bien dormidos, porque está descansando su cuerpo, mas su alma y su espíritu han estado preparándose para la venida del Señor. Entonces, allí el apóstol Pablo despejó dudas y dice, los hermanos que murieron los volveremos a ver, pero ellos resucitarán primero. A eso se le llama la primer resurrección. La primera de 5 resurrecciones. La primera resurrección es todos los cristianos en Cristo. Todos los cristianos en Cristo. No va a resucitar Moisés, no va a resucitar Abraham, no va a resucitar ningún profeta, porque el programa de resurrección para la gente del Antiguo Testamento envuelve explícitamente solo a Israel. Ellos resucitarán
en el momento de la aparición de Cristo, literalmente en su segunda venida en gloria. Recuerde que la segunda venida de Cristo tiene dos fases. La fase invisible, no pública, que es cuando viene a llevarse a la iglesia, que viene como ladrón en la noche. Y la fase pública, que es cuando viene en su segunda venida en gloria, donde se da a conocer a todo el planeta. Todo ojo le verá, toda alma le verá, todo ser humano lo podrá ver a él, y no solo a él, sino a todo el ejército que viene con él, se mostrará visiblemente. Entonces, en ese momento resucitan todos los santos del Antiguo Testamento. Todos, desde Adán hasta el último, todos resucitan para reunirse con el gran Mesías exaltado, que conste que ya no viene como Mesías en su segunda venida en gloria. Ya no viene como Mesías, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene a establecer su reino milenial en la tierra, donde todos los santos del Antiguo Testamento, junto con la iglesia amada del Señor, la esposa, la novia del Cordero, vienen para disfrutar, se unen para disfrutar la era milenial en la tierra, en donde la tierra será transformada en un glorioso paraíso. Bueno, ese es un tema escatológico que en tercer año, si Dios lo permite, lo vamos a ver. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses. Contexto histórico. Pablo escribió segunda de Tesalonicenses desde Corinto. Espera un momento. Entonces seguimos con el contexto histórico de segunda Tesalonicenses. Dice, Pablo escribió segunda Tesalonicenses desde Corinto en su viaje, en su segundo viaje misionero. Un poco después de escribir primera Tesalonicenses. ¿Por qué? Los creyentes estaban enfrentando una gran persecución. Esto hizo que todo ser se enfocara en el regreso inmediato de Cristo. Algunos dejaron de trabajar. Ellos solamente se sentaban a mirar las nubes, esperando el regreso del Señor. También hubo alguien que afirmó tener una profecía, un informe o una carta de Pablo. Este mensaje falso afirmaba que Pablo había dicho que Jesús ya había regresado. Tal vez algunos creerían que se encontraban en la gran tribulación después del arrebatamiento. Por lo tanto, Pablo escribió segunda de Tesalonicenses para corregir estas falsas creencias sobre la segunda venida de Cristo. Dijo que esta era la verdadera carta de él. Bueno, alrededor de segunda de Tesalonicenses se envuelve prácticamente un contexto doctrinario falso. ¿Por qué un contexto doctrinario falso? Porque algunos maestros o falsos maestros empezaron a desestabilizar la iglesia. A pesar, a esto se le añade la persecución política que estaba recibiendo la iglesia por parte del Estado romano. Entonces, tome nota que la persecución se desata y se vuelve más encarnizada, aun y cuando la iglesia no deja de predicar y enseñar, ni cesa su convicción y su creencia en Dios. Entonces el enemigo no se queda de brazos cruzados. Todo aquel que se ponga la armadura de Cristo, espere el ataque que le va a venir. Todo aquel que se ponga en guardia, todo aquel que se ponga en la trinchera para pelear por la fe de Cristo, recibirá persecución. Todo aquel que quiera vivir en piedad, recibirá persecución. Todo aquel que quiera hacer bien las cosas para Dios, recibirá persecución. Entonces no nos extrañe esto, como dijo el apóstol Pedro.
La iglesia no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y los falsos maestros añadieron a esto una cuota más. Empezaron a decir que Pablo escribió, que ya el Señor ya había venido, se había llevado la iglesia. Entonces, por supuesto, los hermanos creyeron que ya estaban en la gran tribulación y que estaban siendo golpeados por los juicios de Dios. Vamos avanzando entonces, diapositiva número 10. Pablo alienta a los creyentes durante la persecución. Igual que en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo comienza su segunda carta con elogios. Los elogia por permanecer firme durante la persecución. Sin embargo, los cumplidos son más breves que en la primera carta. Lea 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Allí Pablo le recuerda a los creyentes sobre la venganza que le pertenece a Dios. Entonces vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, mire, desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es la segunda venida física, pública, literal, en gloria. Cristo vendrá a la tierra por segunda vez en gloria. 7 años después de haberse llevado a la iglesia en oculto, vendrá físicamente y vienen los ángeles con él. Eso será un choque global. Eso paralizará la tierra de punta a punta en los 4 puntos cardinales. Porque su aparición romperá el esquema de la tierra, romperá la rutina diaria de la tierra, romperá todo. Todo será en torno a él. No viene a ser entrevistado. No viene a participar en un programa de televisión. Viene a poner un orden en toda la tierra. Viene a inaugurar su reino milenial. Es allí donde los gobiernos de los gentiles llegarán hasta su fin. El último líder gentil, el último líder humano se llamará la bestia anticristo. Y ese será el primer personaje que será enjuiciado en la segunda aparición que dice Pablo aquí del Señor con los ángeles de su poder. Verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo usa la metaforia o la metafórica de llama de fuego, quiere decir que viene a enjuiciar, viene a hacer juicio, viene a hacer juicio. Juan lo ve vestido de rojo, montado en un caballo blanco. Viene a juzgar a las naciones por el derramamiento de la sangre de los creyentes, de los profetas, de la iglesia que será y ha sido perseguida en la historia. Y por supuesto, la gota que derramó el vaso es la desobediencia o la incredulidad al Evangelio. Esto quiere decir que todos aquellos que se dan el lujo de darle la espalda al Evangelio y de darle la espalda a Cristo, un día crujirán los dientes porque Él vendrá literalmente a hacer cuentas con las personas. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros. Aquel que se le puso una corona de espinas aquí en la tierra, aquel que se le puso una túnica falsa de un rey pagano, como lo hicieron los romanos, aquel que se burlaron y le escupieron la cara y le dijeron que él era el falso hijo de Dios y que no era el rey de Israel, ¿no le parece a usted justo que cuando venga a la tierra reciba exaltación, reciba el trono de gloria y reciba el ungimiento como el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad delante de los ojos del planeta Tierra? Creo que es justo. Creo que es justo que Dios cobre venganza sobre aquellos que blasfemaron su nombre y se burlaron de su Hijo, coronándolo falsamente como un Dios pagano. Cristo vendrá a la tierra y se sentará en el trono de David. Restaurará el trono de David porque conforme a la profecía, esa es su misión. Y establecerá un reino de 1000 años. Todos los hombres han querido reinar 1000 años, pero no han podido. Hitler quiso establecer un imperio ario de 1000 años, pero no pudo, porque a corta edad ya el Parkinson lo estaba matando. El único que tiene la capacidad de establecer un reino de 1000 años, y no solo de 1000 años, sino un reino eterno, como le dijo el ángel a Daniel, se llama Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el bendito de los siglos. Entonces Él vendrá y establecerá su reino y su gloria aquí en la tierra, donde fue escupido, donde fue pisoteado, donde fue crucificado, donde fue blasfemado, burlado, expulsado, despreciado y asesinado. Aquí en la tierra será exaltado con toda gloria y majestad, y todos los pueblos de la tierra y todas las naciones de la tierra vendrán a Él a adorarle y le traerán todos los presentes de la tierra como una ofrenda de adoración al Mesías o al Rey de Reyes, Señor de señores. No hay que desanimarse. Su recompensa y mi recompensa serán enormes delante de Dios. Lo que pasa es que la recompensa que Dios tiene para usted y tiene para mí no me la puede dar aquí, porque solamente pertenece al estado eterno. Y yo y usted necesitamos entrar en el estado eterno para recibir la recompensa. De lo contrario nos podríamos arruinar. Pablo alienta a los creyentes que siguen adelante porque Dios trae venganza. Dios trae un día en donde cobrará factura a todos los que le hayan desobedecido. Bueno, bien, vamos por la diapositiva número 11. Pablo les enseña a los creyentes sobre los días postreros en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Del versículo 1 al 12 hay 6 frases teológicas importantes en estos versículos. Identifiquemos y definamos cada una de ellas. La venida de nuestro Señor Jesucristo o la segunda venida es una frase amplia que incluye 2 fases del regreso del Señor. El regreso público y el regreso en privado, que ya lo dijimos. Primero Jesús vendrá por sus santos. Nos referimos a este suceso como el rapto o el arrebatamiento. Esta es una fase oculta o privada de su venida. En el arrebatamiento solo los santos lo verán. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dejado para qué? Para los 7 años de tribulación durante el reinado del anticristo. Bueno, esta es una triste realidad y una experiencia amarga que muchos la van a experimentar. Y desgraciadamente no habrá regreso, no habrá retorno. Es posible que un matrimonio esté durmiendo en cama, la hermana, que es una mujer consagrada al Señor, que por supuesto esté debidamente casada, ¿verdad? Yo no le voy a decir que esté en unión libre se va a ir con Cristo, yo no puedo asegurar eso, aunque la Biblia dice pues lo contrario, ¿verdad? El que sin santidad nadie verá al Señor y la fornicación rompe el estado de santidad.
No nos equivoquemos. Pero poniendo de que es un matrimonio, el hombre nunca quiso consagrarse para el Señor, vino a la iglesia por acompañar a su esposa. La esposa sí era una mujer sierva de Dios, se consagraba para Dios. Y en el momento del rapto, el asunto es de que por estar casado con ella, no le garantiza su participación en el rapto, sino que lo que garantiza la participación en el rapto es la conducta personal, el estilo de vida, tu entrega, tu consagración hacia Dios, porque el trato de Dios es personal con cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde uno será tomado y el otro será dejado. Eso es en el regreso privado del Señor, que se le llama rapto de la iglesia. Y raptar significa pues llevar con poder, con velocidad y con poder, de tal manera que nadie podrá reaccionar, ni el mismo diablo podrá reaccionar, porque será tan veloz y tan rápido el rapto que nadie podrá decir adiós amor, nos vemos, o podrán decir Señor perdóname, nadie, porque será en un abrir y cerrar de ojos, más rápido que cualquier cosa. Entonces en un instante los cristianos resucitan y los cristianos los que han quedado vivos son llevados a la presencia de Cristo en el espacio, porque Cristo no va a entrar a la atmósfera terrestre, sino que en el espacio esperará a su pueblo y para eso enviará a los ángeles del Señor para hacer el trabajo, ¿verdad? Para hacer el trabajo. Eso se llama la venida de Cristo en privado, lo cual es el rapto. El rapto no es público, es en secreto. Por eso es que muchos van a llorar. Entonces vamos con la diapositiva 12. La segunda fase de la venida del Señor es con sus santos. O sea, los que se llevó 7 años antes, Él regresa con ellos. Mire, regresa con ellos, porque es que el asunto está de que el Señor va a hacer algunos juicios. El Señor va a hacer algunos juicios y también va a inaugurar el reino milenial, y el reino milenial se va a inaugurar con un evento. A eso se le llama la cena de la boda del Cordero. Entonces, para que haya cena de las bodas, ¿cómo van a cenar? ¿Cómo va a cenar el esposo, el amigo del esposo, que es Israel, sin la esposa? Entonces la esposa es la iglesia y tiene que venir con el Señor, pero que conste, viene exaltada y glorificada, con poder y gloria. Y también viene la guardia celestial, viene el arcángel Miguel con toda la tropa, con todo su ejército, con todos los ángeles de batalla y de poder a su disposición para irrumpir en el orden gentil mundial del planeta. Pero como Él es el creador y como Él es el número 1, no puede pedirle permiso ni al diablo ni a nadie. Simplemente viene, trae su tropa, trae sus legiones, sus ejércitos y toma el control y asalta el planeta Tierra, toma el control, y a los primeros les va a ir mal. Satanás es apresado por 1000 años en el pozo del abismo. El falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, los que estaban comandando el desequilibrio global son asaltados, son apresados, y prácticamente los soldadillos que estaban a la par de Satanás tienen que huir de la presencia del Dios Todopoderoso Jesús. Tienen que hacerse a un lado por espacio de 1000 años. Estarán con la boca callada y estarán off, sin operación, porque el que va a reinar la tierra lo discierne todo, lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todo, y a donde se escondan, de allí lo va a sacar, porque reinará la tierra con vara de hierro. Entonces, Él irrumpe el orden mundial,
neutraliza al anticristo, neutraliza a Satanás, neutraliza al falso profeta y todo el orden mundial queda a disposición del Mesías, del Señor Jesús. Por eso viene a establecer su reino milenial. Entonces todo ojo le verá, según Apocalipsis 1 al 7. En este regreso público Jesús vendrá a juzgar a sus enemigos. Viene a juzgar a las naciones gentiles y viene a juzgar a los judíos. Esto sucederá después de la tribulación de 7 años. La palabra griega que se refiere a la venida del Señor es parousia. Normalmente muchas personas usan esta palabra. Declaramos la parousia del Señor. Y muchos hermanos quedan en el aire con este término. Es mejor hablar sencillo. Declaramos que Cristo, o esperamos la venida gloriosa del Señor por nosotros. Como habíamos explicado antes, creemos que la segunda venida o parousia consta de 2 fases. 1, Jesús viene por los creyentes a llevárselos en secreto. Y 2, Jesús viene con los creyentes para juzgar a sus enemigos. Última diapositiva, la número 13. Serán levantados para encontrarse con Cristo en el aire. El día del Señor, esto se refiere al periodo de tiempo en que Cristo traerá sus juicios. La rebelión, es otra de las palabras teológicas que encontramos en la carta de los Tesalonicenses, según el capítulo 2. La rebelión, en el griego esta palabra es apostasía. Se refiere a una rebelión contra Cristo. Esta rebelión es de los que están dentro de la iglesia. Jesús se refirió a este tiempo diciendo, el amor de muchos se enfriará. Otra palabra teológica, el hombre de pecado. Esto se refiere al anticristo. Reinará sobre la tierra durante la tribulación. Él es un líder mundial de maldad y persecución en los postreros días. Pablo dice que este gobernador perverso se enaltecerá en el templo de Dios, afirmará ser Dios y demandará ser adorado. Jesús lo destruirá con el espíritu de su boca. Hay quien al presente, otra expresión, hay quien al presente lo detiene. El que detiene la iniquidad es el Espíritu Santo. Él obra mediante la iglesia. Cuando el Espíritu Santo deje de detener la maldad, esta cubrirá la tierra como una inundación. Muchos piensan que esto comenzará inmediatamente después del arrebatamiento. Entonces habrá muy poco que se oponga a la maldad. Bueno, prácticamente estas palabras que encontramos en la segunda carta de Tesalonicenses, palabras de orden escatológico, por supuesto, nos hace entender y nos hace ver con claridad que después del rapto no hay nada bueno. No hay nada bueno. Después del rapto lo que viene es un periodo horrible con H mayúscula, de lo cual la iglesia será librada. Hay muchos pensamientos en relación a esto. Muchos dicen que ya estamos en los días de la tribulación por el factor pandemia, por los problemas económicos que ésta ha desatado. Creo que no. La iglesia todavía, el mundo todavía no va a entrar a la tribulación. Primero Dios tiene que sacar a la iglesia del camino. Y cuando la iglesia sea sacada del camino, entonces el Espíritu Santo simple y sencillamente soltará el freno y el enemigo tomará el control del mundo, porque está profetizado. Dios le entregará a Satanás 7 años de libertad para que opere en el mundo. Él será el Dios de este mundo en 7 años. A los 7 años, el Rey de Reyes, el Dios más grande, con D mayúscula, volverá y quitará del camino al impostor, que es Satanás, y quitará del camino a su títere, el anticristo, y los sujetará bajo juicio en prisiones de oscuridad
donde no podrán hacer absolutamente nada. Entonces, hermanos, hay que prepararse con el Señor en este tiempo. Hay que estar a cuentas con Dios, porque aunque el tiempo pase y aunque muchas cosas se digan, lo más importante que tiene que saber es que el rapto de la iglesia se acerca. Bueno, ya vimos las cartas que hablan del futuro. Ahora vamos a entrar a las cartas pastorales, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, ¿verdad? Que prácticamente son las últimas tres cartas que vamos a ver nosotros en nuestro repaso. Vamos a ver entonces las cartas. Cartas para pastores, primera y segunda de Timoteo y Tito. Entramos a la diapositiva número 2. Vamos a ver un repaso del contexto histórico de esta carta. Hemos llegado a las últimas 3 de las 13 cartas de Pablo. Recuerde que dividimos sus cartas en 4 grupos. Bueno, ya vimos las cartas de la salvación, que eran Romanos, Gálatas, primera y 2 de los Corintios, las cartas de la prisión, que eran Colosenses, Filipenses, Filemón, Efesios, y la otra era Colosenses. Ya vimos las cartas del futuro, ¿verdad? Las cartas del futuro, que son primera y segunda de Tesalonicenses, y ahora vamos al último grupo, que son las cartas pastorales. Al último grupo lo llamamos las epístolas pastorales, porque dan instrucciones a los pastores tanto para su vida diaria en el hogar, como para su trabajo en la iglesia. Pablo les escribió estas cartas a Timoteo y a Tito, dos hombres que habían trabajado estrechamente con él, o prácticamente eran hijos espirituales de Pablo. Vamos a ver el contexto histórico, diapositiva 3. Numerosos profesores de la Biblia piensan que Pablo estuvo en la prisión 2 veces en Roma. Sabemos que Pablo escribió primera de Timoteo después de los sucesos registrados en los últimos capítulos de Hechos. Pensamos que escribió primera de Timoteo y Tito después de su primera liberación en Roma. Esto fue aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Entonces escribió segunda de Timoteo, la segunda vez que estuvo en una prisión de Roma. Y por supuesto esa vez, en el año 67 que estuvo por segunda vez preso, ya no volvió a tener libertad Pablo. Es posible que en el año 68 o 67 fuese decapitado. Bueno, entonces este es un poco del contexto histórico. Algunas de estas cartas las escribió en libertad y otras de estas cartas las escribió cuando estaba preso. Cuando se lee segunda de Timoteo hay una parte donde le dice a Timoteo: tráeme el capote que dejé en Troas, porque yo ya estoy próximo para ser derramado en libación. He terminado la carrera de la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, el Señor Jesús me tiene preparado una corona incorruptible. Entonces él sabía que la sentencia había sido dada, ya tenía la fecha y el día en donde Pablo sería sacrificado. Y usted sabe que como ciudadano romano, Pablo no podía morir crucificado. La muerte más honrosa para un romano era morir decapitado. Bien, vamos al diapositiva 4, trasfondo. Bueno, leemos sobre Timoteo por primera vez en Hechos 16:1. La Biblia lo llama discípulo. Pablo estuvo en Listra en su segundo viaje misionero. Probablemente Timoteo se convirtió durante el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Pablo llamó a Timoteo mi verdadero hijo en la fe y amado hijo. El padre de Timoteo era griego, pero la madre era judía y le había enseñado a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento
cuando era pequeño. Bueno, normalmente en el hogar judío, quien se encarga de enseñar la ley de Moisés o la fe judía era la mamá. El papá solo se encargaba de otras cosas. La mamá era la encargada de enseñarle al hijo todo lo concerniente a la fe judía. Entonces, como Timoteo, a pesar que el papá era un griego, entonces la mamá judía se encargó de temprana edad practicar su rito, su cultura, ¿verdad? Y enseñarle a Timoteo todo lo concerniente a la fe judía. Esto sirvió para que cuando tuviese el encuentro con Pablo, esa semilla que había sido sembrada en el corazón del niño, una vez siendo ya adulto, pudo comprender el llamado de Dios y se entregó a Jesucristo. Seguimos viendo el trasfondo en la diapositiva 5. Por estas cartas vemos que Timoteo era un líder fiel y trabajador. Estaba cerca al corazón de Pablo y él le confió la responsabilidad de la iglesia en Éfeso. Esta era una iglesia importante y grande. Por eso sabemos que Pablo tenía confianza en su capacidad y en su fidelidad. No obstante, a veces Timoteo necesitaba aliento de Pablo. Pablo lo llamó un hombre de Dios. Le mandó ser imitador de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, no se vendió. O sea, bueno, lo que vemos acá es que ya conocemos la situación de la iglesia en Éfeso. Sabemos que Éfeso era una ciudad prominente. Sabemos que era una ciudad portuaria. Sabemos que era una ciudad cosmopolita. Sabemos que había gran afluencia de personas y de muchos pensamientos, de muchas ideologías. Para eso Pablo dejó un líder, un hueso de su hueso prácticamente. A pesar que Timoteo era joven de edad, pero Pablo vio en Timoteo la suficiente capacidad para pastorear la iglesia de Éfeso. Bueno, seguimos con nuestro repaso, diapositiva 6. Instrucciones sobre la administración de la iglesia. El capítulo 3 comienza con las palabras, palabra fiel. En aquellos días, esta era una manera común para comenzar un himno cristiano o una enseñanza especial. Las palabras, palabra fiel, aparecen 6 veces en las epístolas pastorales y Pablo usa estas palabras para introducir el tema de los requisitos para los obispos. O sea, lo que quiere decir Pablo es, esto que voy a escribir o esto que voy a demandar es palabra fiel. O sea, si lo quiere aceptar, acéptelo, y si no, no lo acepte. Pero no dejará de ser un requisito o prácticamente un decreto, ¿verdad? ¿Quién es un obispo o pastor? Diapositiva 7. Obispo es la traducción de la palabra griega episcopos. Se refiere a uno que supervisa, así como un presbítero, obispo o pastor. La figura 9.10 hace una comparación de Primera de Timoteo y Tito con los 12 requisitos de un pastor. Note que hay 5 características que se deben evitar y 7 para anhelar cumplir el requisito. Bueno, entonces Pablo aquí está haciendo prácticamente una radiografía de cómo debe de ser y quién debe de ser un obispo o un pastor. ¿Quién es un diácono? De repente en su PDF no va a aparecer este intitulado, pero yo lo coloqué para que el párrafo tuviese una orientación de que lo que está hablando. Un diácono es una persona que ayuda a un obispo. Para agradar a Dios, la iglesia debe escoger a los pastores y diáconos que cumplan con los requisitos bíblicos. Los líderes en la iglesia son ejemplos para los creyentes. Mire, los líderes en la iglesia son ejemplos para los creyentes. Para un estudio completo de estos 12 requisitos, bueno, qué importante es entender esto.
Dice que el diácono es una persona que ayuda, no es un superior del obispo. Antiguamente esta palabra diácono fue mal interpretada. En ningún punto de la Biblia el diácono tiene la potestad de levantarle la voz al pastor, como en algunas ocasiones algunas iglesias le han conferido al diácono un poder que no está en la Biblia, una autoridad que trasciende la autoridad del pastor. El diácono es un ayudante, un auxiliar. Es alguien que puede ser encargado de poner orden dentro de la iglesia. El diácono es un servidor. Eso es un diácono. Si ve que el pastor, cuando está predicando, se le pega la garganta de la resequedad, para eso está el diácono, para que le lleve un vaso de agua, para que le lleve una servilleta, para que le lleve un pañuelo. Si está sudando, eso es servir. Si ve a una hermana que tiene un niño que no para de llorar en el templo, la diaconisa está para ayudarle y sacar al niño y ver en qué se puede solventar el problema. Eso es un diácono. Por supuesto, Pablo da una lista también de quienes pueden ser diáconos. También estos diáconos le pueden servir al pastor para tomar una decisión, para madurar una idea, o también le pueden dar un consejo. ¿Por qué no? Claro que sí, pero no están establecidos para mangonear al pastor, para pasar su autoridad, para contradecirlo o para llevarle la contra, tal y como lo hizo Coré en aquel tiempo con Moisés. Entonces hay que tener cuidado, aprendamos. Si usted es diácono en la iglesia o es diaconisa en la iglesia, su función es servir. Su función es servir, nada más. Creo que lo más grande en el reino de Dios es servir, no tener un título eclesial. Bueno, en la diapositiva 9 vemos instrucciones sobre las falsas enseñanzas. El Espíritu advierte que en los últimos días algunos abandonarán la fe. Este tipo de advertencia nos impacta y nos entristece. No todos los que reciben a Cristo continúan siguiéndolo. Algunos son seducidos por espíritus engañadores a dejar a Cristo. Estos demonios aparecen con sus enseñanzas mediante los falsos maestros. Pablo dice que es la responsabilidad del pastor señalar las enseñanzas falsas. Una de las mejores formas de enseñar la verdad es vivirla. Por lo tanto, Pablo le ordena a Timoteo ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es claro en nuestro diario vivir hoy. Eso es muy claro. Hay gente que abandona la fe como quien se quita una camisa y se pone otra. Nunca han tenido el concepto claro, ni la visión clara, ni la fe clara del verdadero nuevo nacimiento. Nunca lo han experimentado. Quien no haya experimentado el verdadero nuevo nacimiento o la verdadera conversión prácticamente será presa fácil del error. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convierte a Cristo, de verdad, Jesús marca a esa persona para siempre. Entonces, lo que dijo Pablo en aquel tiempo, allá por el año 66 o 65 después de Cristo, en este año 2021, es una realidad. Los falsos maestros se apoderan de las iglesias. Los falsos profetas se apoderan de las iglesias. Y los pastores, como no quieren estudiar la Biblia, como no quieren someterse a un instituto bíblico donde se les ayude a crecer en conocimiento y en riqueza y en sabiduría, prácticamente son presa fácil de los falsos profetas y de los falsos maestros. Vamos a la diapositiva 10. Instrucciones sobre varias clases de personas en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5 al 6 trata sobre cómo pastorear.
a los miembros de la iglesia. Pablo da consejos prácticos sobre grupos de personas. Primer grupo, los ancianos y los más jóvenes. Según 1 Timoteo 5, 1 al 2, los hombres y las mujeres de cualquier edad deben ser tratados como miembros de familia. Hoy eso está perdido. Eso está perdido. Porque según tengo entendido, aquí en 1 Timoteo 5, 1 al 2, ya le voy a decir por qué. 1 Timoteo 5, 1 al 2. Mire, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Mire, o sea que debían ver a los ancianos en una figura paterna, como alguien de respeto, como alguien, hermano, que te puede dar un consejo sabio. Yo tomé el consejo de las ancianas hace 24 años para poderme casar y me fue bien. Ya todas esas ancianas están con Cristo ya. Ya se fueron con Cristo. Entonces lo que le quiero decir es que esta figura que Pablo estaba implementando en la iglesia de Éfeso, esta figura hoy ha desaparecido, salvo algunas iglesias que no lo vean así. Otro grupo, las viudas. Estas deberían ser apoyadas por sus familiares. Las viudas piadosas con más de 60, o sea, de 60 para arriba, sin familia, deben recibir una ayuda de la iglesia. Las viudas más jóvenes deben casarse de nuevo para evitar un estilo de vida inmoral. Pablo observa que algunas de las viudas más jóvenes se habían desviado de la fe para seguir a Satanás. No era fácil para Timoteo crear una estrategia de mitigación en cuanto a la necesidad de las viudas. Para eso necesitaba de la ayuda de los diáconos. Sentarse con ellos, sentarse con los ancianos, porque ese era el otro grupo que había en la iglesia, los ancianos, los diáconos y el pastor. Sentarse con ellos y crear un plan de mitigación para agenciarse víveres y ayudar a estas viudas pobres. No era fácil llevar la carga de pastor en esto. Como no lo es fácil hoy, no lo ha sido fácil nunca. Ahora, tirarle piedras a un pastor es de lo más fácil. Pero que el pastor se las ingenie para hacerse de recursos y así poder ayudar a algunas personas es un desafío enorme. Yo quisiera ayudar a algunos hermanos que tengo aquí, pero la limitancia económica no me lo permite. No me lo permite. Yo quisiera poner en plan lo que está enseñando Pablo aquí. Algunas iglesias creo que sí lo practican y son bienaventurados cuando hacen sus mayordomías y llevan abundancia de víveres y el pastor empieza a asignar: esta bolsa va para fulano de tal, esta va para fulana de tal, esta le vamos a dar a este hermano que trabaja conmigo, esta pequeña provisión se la voy a dar a esta hermana que no tiene quien por ella. Bienaventurados los que hacen eso. Nunca les faltará la ayuda de Dios. ¿Qué pasa con los obispos? Los obispos fieles que ministran merecen apoyo financiero de la iglesia. Pues lo voy a interpretar. Los pastores fieles que ministran. ¿Quién es un pastor fiel? Esa es la pregunta aquí. ¿Quién es un pastor fiel? ¿Quién es un pastor fiel? Uno que no vende la palabra. Hoy en día la moda es: voy a orar por ti para que puedas pasar la frontera, pero tú vas a pactar con tanto. Esa es la moda hoy, aquí, no sé allí donde usted vive, pero aquí donde yo vivo, esa es la moda.
¿Con cuánto va a pactar usted para pasar la migración? Prácticamente están vendiendo la oración. El pastor fiel no anda pidiendo dinero, no anda pidiendo, no anda cobrando la oración, no cobra por predicar. El pastor fiel vive para Dios, espera en Dios, no anda azotando la iglesia por el diezmo, no anda azotando la iglesia porque le den una ayuda. En términos generales, no es carga de la iglesia, pues. Obviamente algunas cosas la iglesia se las debe dar a su pastor, pero carga de la iglesia no es. Ahora, un pastor que es carga de la iglesia, créame que los pobres hermanos no van a aguantar la presión. Entonces, merecen estos hombres el apoyo financiero de la iglesia. El pastor viste, calza, come, se enferma, necesita medicamentos, necesita muchas cosas para ministrarle mejor a usted la palabra de Dios. Para estar al servicio de Dios necesita muchas cosas. Entonces es allí donde entra la iglesia. Mucha gente de repente dice, viera pastor que me fue bien. Me fue bien, pastor. Me contaba un familiar de un hermano que se fue para Estados Unidos. Vino a pedir oración el hermano a mi casa. Oré por él, oré por la niña de él. En el trayecto a Estados Unidos volcó el carro. Gracias a Dios no se accidentaron, salieron huyendo, porque migración los agarró a todos allí. Salieron huyendo ellos. Entraron a la migración y no tardaron ni 48 horas en migración y ya estaban en Estados Unidos. Esas cosas suceden porque hay alguien que está orando. Y parece mentira, pero la oración de fe salvará al enfermo. Mientras haya alguien intercediendo por esa persona, sucederán cosas que ni ellos se los esperan. ¿Por qué? Porque hay alguien que está intercediendo. Entonces, es allí donde la iglesia debe apoyar a su pastor. Es ahí donde la iglesia no debe dejar caer los brazos al pastor. Muchos pastores buenos hombres de Dios, dejaron el ministerio, dejaron la iglesia, dejaron el pastoreo. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca quiso hacer su papel. Nunca quiso apoyar financieramente a su pastor. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántas iglesias hacen actividades económicas para comprarle una buena Biblia a su pastor? ¿Para comprarle una computadora a su pastor? ¿Para comprarle buenos comentarios bíblicos a su pastor? Ninguna. Todas las iglesias activan para hacer protemplos, para comprar pintura, para comprar esto, para comprar lo otro, para embellecer el templo, para embellecer el cerco de la iglesia, para hacer esto y para hacer lo otro en cuanto a estructura. Y el pastor, de cierto le digo que si el pastor no está, la iglesia se detiene. Porque pueden haber 1 millón de ovejas, pero solo habrá un pastor. Entonces, la iglesia debe apoyar financieramente a su pastor. Usted le puede dar un diezmo de 100 lempiras, de 1000 lempiras, de 1 lempira. Mi primer diezmo fue 1 lempira, en un sobre. En un sobre me dieron 1 lempira. Ese fue mi primer diezmo en mi vida. Es un derecho que Dios lo ha dejado para el siervo de Dios. Porque todo aquel que predica y enseña el evangelio debe de vivir del evangelio, enseñó el apóstol Pablo. Las acusaciones contra los obispos deben hacerse en la presencia de 2 testigos o más. Bueno, esto es cuando el pastor está involucrado en cosas ilícitas. Tienen que haber 2 testigos, pero con evidencias claras. Vamos a la diapositiva 11. Otro grupo de personas que Pablo menciona, los esclavos. Bueno, vamos a obviar los esclavos porque no estamos en una sociedad esclavista. Los falsos maestros, Pablo dice que los falsos maestros son orgullosos.
Algunos de ellos piensan que la fe es el camino al dinero. Estos están muy lejos de la verdad. Dios provee para nuestras necesidades básicas, tales como el alimento y la ropa. Y los que aprenden a estar contentos con las cosas básicas de la vida son espiritualmente ricos. El asunto es que el falso maestro utiliza la palabra para sacar billete. Venden la palabra de Dios. En aquellos tiempos los falsos maestros no se conformaban con lo que Pablo decía. No, yo quiero prosperar, yo quiero enriquecerme. Otro grupo, el hombre de Dios. Pablo contrasta al pastor con los falsos maestros que aman el dinero. En vez de buscar la riqueza, un pastor debe buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Este es el camino del pastor. Y le voy a decir una cosa, no es fácil. No es fácil ser manso cuando lo atacan. No es fácil, cualquiera se molesta. Cualquiera le dan ganas de sacar la espada, como hizo Pedro. No es fácil amar cuando no te aman. ¿Le ha tocado alguna vez a usted que lo han invitado a orar a una casa y cuando llega a esa casa la primer vibra que siente es desprecio? Porque se siente el desprecio, se siente el rechazo. No es fácil demostrar el amor allí. Pero ese es el camino que el Espíritu de Dios ha dejado. Y la otra grupo de personas, el rico. Estos deben ser humildes y confiar en Dios, no en el dinero. Deben ser generosos al compartir con otros. Entonces tendrán tesoro en el cielo. De cada 100 tal vez uno. Normalmente la gente adinerada, normalmente la gente que tiene grandes adquisiciones, que tiene gran poder adquisitivo, normalmente confían más en lo que tienen que en Dios. Es posible que usen a Dios de repente cuando la soga está apretando el cuello. Pero cuando ya la cosa pasa, le dan la espalda a Dios. No debe de ser así. El hecho de que Dios esté llamando a la gente, Dios llame ricos y pobres, no quiere decir el rico que cuando llegue a los pies de Cristo se va a despojar de su dinero y se lo va a entregar a Dios. Esa es la idea más tonta que existe. Eso es lo más tonto que puede existir y lo más infantil que puede existir. Dios llama a los hombres, pero cuando el rico llega a los pies de Cristo, que se humilla ante el Señor y reconozca que de Dios viene la riqueza y viene todo, ¿verdad? Vamos avanzando entonces. Entramos a la carta de Tito, diapositiva 12. Contexto histórico. Parece que Pablo guió hacia Cristo tanto a Tito como a Timoteo. El apóstol llamó a Tito verdadero hijo en la común fe. Tito era griego, probablemente de Antioquía de Siria. Él fue con Pablo y Bernabé cuando ellos viajaron desde Antioquía a Jerusalén. Allí, con los líderes de la iglesia de Jerusalén, discutieron el ministerio de ellos con los gentiles. Tito era gentil, llegó a ser seguidor de Cristo sin la circuncisión judía. Él es un buen ejemplo de alguien que es salvo por fe en Cristo, sin tener que guardar la ley de Moisés. Bueno, qué bueno es encontrar esos discípulos consagrados. Qué bueno es encontrar esos obreros de hacha y machete. Qué bueno es encontrar esos obreros que su pastor le da una orden y automáticamente está cumplida la orden. Qué bueno es encontrar un obrero que dé frutos. Qué bueno es encontrar un obrero obediente, humilde, sumiso, buscador de Dios. Qué bueno es encontrar esto. Prácticamente Tito y Timoteo eran hueso del hueso de Pablo. Diapositiva 13. En su PDF no va a aparecer el tema, pero dice Tito, hombre de soluciones. Tito le ayudaba a la gente a resolver los problemas de la iglesia. Era el tipo de hombre que Pablo podía enviar a las iglesias donde había una necesidad. O sea que Tito no solamente pastoreaba en Creta, sino que también era como un presbítero, ¿verdad? Como un presbítero que le ayudaba a los demás hermanos a resolver problemas. Estaba en la iglesia de Creta cuando Pablo le escribió
para que allí corrigiera lo deficiente. Su nombre también aparece frecuentemente en 2 de Corintios. ¿Por qué? Tito recién había vuelto de Corinto con un buen informe. Parece que él había hecho un buen trabajo resolviendo los problemas allí. O sea, el hombre se movía de su iglesia y se trasladaba a otro lado para resolver los problemas. O sea, es importante aprender esto. Yo tengo algo, es un rema. Yo debo ser hombre de soluciones, no de problemas. Usted debe ser un líder de soluciones. Usted debe ser un ministro que da soluciones, no da problemas. Debemos de presentar soluciones, no problemas. Diapositiva 14, las instrucciones sobre el nombramiento de ancianos. Las enseñanzas sobre el nombramiento de los líderes son breves en Tito. En 1 de Timoteo, Pablo escribió sobre la elección de pastores y diáconos. Pero la carta a Tito trata solamente de la designación de ancianos. Mire, la figura 9.8 resume los requisitos para pastores. Eso usted lo puede ver en su PDF. Los líderes de la iglesia deben ser piadosos y tener el carácter probado. Deben tener éxito en la dirección de su hogar. Antes de manejar la iglesia, los cretenses se conocían por ser, antes de manejar la iglesia, los cretenses se conocían por ser pecaminosos. Por lo tanto, la carta a Tito enfatiza que un pastor debe ser justo y santo y amar lo que es bueno. Bueno, ahí está la diferencia. En Timoteo, Pablo da las instrucciones para los diáconos, para pastores y diáconos, mientras que para Tito las instrucciones son establecer ancianos. Establecer ancianos, porque en el anciano el consejo está más maduro, ¿verdad? En el anciano el consejo está más maduro. Y Tito no había sido enviado a pastorear una iglesia sabrosa. Era una iglesia prácticamente que había un trasfondo inmoral muy grande y se necesitaba dar el ejemplo en santidad, en justicia y amar lo que era bueno. No estar de acuerdo con lo malo. Ok, vamos a ver las instrucciones sobre los falsos maestros. Diapositiva 15. Tito estaba pastoreando la iglesia en Creta. Cuando Pablo escribió esta carta, el problema principal en Creta era el de los falsos maestros judíos. Pablo describió cómo eran ellos en su tiempo. Son rebeldes, se rehúsan a cooperar, son impostores, hablan de cosas inútiles como genealogías. Sí, claro, resaltando las raíces hereditarias de los antiguos. Relacionando la salvación con antepasados muertos. También estos falsos maestros enseñan mitos y leyendas diciendo que son verdad. Son legalistas, judaizantes, enseñan que la circuncisión tiene valor religioso. Pablo dijo que no tenía valor cristiano. Tienen la conciencia y la mente corrupta. Afirman conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son desobedientes e incapaces de hacer cualquier cosa buena. Bueno, todas estas instrucciones que prácticamente caracterizaban a los falsos maestros judíos, aquí están y usted los puede analizar y ver de que en la actualidad nos estamos encontrando con este mismo patrón, Avanzamos. Diapositiva 16, instrucciones sobre varios grupos en las iglesias. Observe un tema grande. En la enseñanza de Pablo a las mujeres y los hombres jóvenes y a los esclavos, él no quería que las acciones de ninguna persona fueran un tropezadero o causaran que el evangelio se viera como algo malo.
En la figura 9.11 señala la relación entre las acciones de los creyentes y la reputación del Evangelio. Bueno, usted ahí en su PDF vea la figura 9.11, ¿verdad? Vamos avanzando. Bueno, vamos entrando entonces a la carta de segunda de Timoteo. Diapositiva 18. Miremos el contexto histórico de esta carta. Esta es la última carta de Pablo. Nerón, el emperador romano, perseguía a los creyentes en Roma. Él trataba de detener el esparcimiento del cristianismo. Por segunda vez, Pablo estaba como prisionero de Nerón. Todos sus amigos, menos Lucas, lo habían abandonado. Pablo sabía que su ministerio había terminado. Había corrido y ganado la carrera y la muerte estaba cerca. Pablo quería a Timoteo. El apóstol lo llamó mi amado hijo y mi colaborador. Timoteo había ayudado a entregar 6 de las cartas de Pablo. Había una conexión umbilical tremenda. Había una paternidad maravillosa. Espiritualmente, Pablo le había dado una paternidad a Timoteo grandiosa. Es probable que lo que el papá de Timoteo no le dio, se lo dio Pablo. Entonces son de estas conexiones o de estas uniones en el camino de Dios que marcan la vida de las personas. Es posible que en la actualidad existan este tipo de paternidad. La paternidad Pablo-Timoteo. Es posible que exista esta paternidad y créame que es una experiencia muy maravillosa y de gran bendición. Entonces Pablo estaba preso por segunda vez. Estaba preso por segunda vez. Ya este segundo encarcelamiento abrieron nuevamente su expediente, por decirlo así. Abrieron el caso, lo volvieron a capturar y Pablo ya estaba preso nuevamente por orden del emperador más horrible y odioso que Roma haya tenido, Nerón. Y es posible que Nerón sacrificó a Pablo y después capturó a Pedro y también lo crucificó. Bueno, diapositiva 19, la advertencia de Pablo sobre los últimos días. Lea 2 de Timoteo 3:1 al 9. Pablo enumera las características de la gente en los últimos días. ¿Cuáles de estas características describen a los pecadores en su área? Janes y Jambres probablemente eran 2 de los magos de Faraón. Ellos se opusieron a Moisés. Asimismo, los falsos maestros hoy se oponen a los líderes de Dios. Pablo pintó un cuadro oscuro de los pecadores en los últimos días. En contraste, también pintó un cuadro hermoso. Era el retrato de sí mismo, el apóstol santo y fiel. En los tiempos más oscuros es bueno enfocar en los ejemplos santos e imitarlos. Pablo dejó buenas huellas para que Timoteo siguiera. Última diapositiva, la número 20. Palabras de despedida de Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. Bueno, ahí terminamos nuestro repaso de cartas paulinas. Hemos terminado prácticamente todas las cartas. Entonces, como terminamos a tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a invertir su tiempo. No vamos a tener visita ni voy a subir ya más clases de los viernes porque tenemos que terminar primero cartas paulinas para entrar a la siguiente clase que nos toca, ¿verdad? Que sería epístolas generales. Entonces lo que va a hacer usted es
termine su proyecto, solo le voy a subir la clase de los lunes, que es la clase de teología sistemática. Ya no nos vamos a conectar en transmisión directa. No le voy a enviar link para que entre a la clase. Cualquier pregunta usted la hace al privado en WhatsApp, ¿verdad? La hace al privado si quiere. Entonces, así usted se limita, ¿verdad? O tiene más tiempo, pues no se anda conectando conmigo, solo está pendiente cuando le subo la clase y usted deja su tiempo, ¿verdad? Porque hay hermanas que atienden los niños de la escuela. Entonces, deja su tiempo para ver su clase por la tarde y así hace sus notas, toma capturas de que usted está recibiendo la clase. Por favor, no haga que la vaya a llamar personalmente. Mande las capturas de todos los alumnos que están tomando las clases. Hay alumnos que no sé nada de ellos. No sé nada, no escriben, no se conectan, no sé nada, pues. Ni un, déjeme aunque sea un emoji, así ve, así. No sé nada de ellos, les he perdido el rastro. Entonces, mande capturas de evidencia que está tomando la clase, por favor. Yo soy responsable en subirle su clase. Así es que ya no nos vamos a conectar, solo cuando tengamos una reunión importante, que debo tener una reunión importante con ustedes y que creo que ya pronto la voy a programar. Necesito hablar con todos los alumnos. Pronto la voy a programar. Usted ahí le va a llegar la notificación. Entonces, sintetizamos. Haga su resumen de hoy. Haga el resumen de hoy. No tiene necesidad de hacérmelo, ¿cómo le digo? Carta por carta. O como usted quiera. Pero hágame el resumen. Si le aguanta el chat, escríbalo en el chat ahí. Me lo manda al privado, este resumen, mire pastor, de la clase de hoy, de Cartas Paulinas, 13 de agosto. Así es que usted hace eso. Recuerde que el 16, o sea, el lunes sube el examen. El lunes sube el examen porque según me dicen, el lunes no, la gente está disponible. De 6 de la tarde a 12 de la noche está el examen. Por favor, haga su examen. 16, ¿verdad? Entonces el proyecto sería para el 17 de septiembre. Entonces tiene casi un mes para que haga su proyecto. Ahí están las instrucciones, ¿verdad? Ahí están las instrucciones. Y les recuerdo, todos los alumnos tienen que estar al día con su mensualidad. Ya pasó julio y ya vamos a mediados de agosto y hay unos que no aparecen. Por favor, hermanos, póngase la mano en la conciencia. A mí me toca pagar internet como no tiene idea usted. Y ahora que subo los videos a YouTube me sale más caro. Así que, hermano, actívese que 100 pesos no están en el cielo, ¿verdad? Vamos a orar. El lunes sube el examen. El martes le subo la guía de repaso para el primer examen de teología sistemática. Así que activado, ¿verdad? Vamos a orar para concluir esta clase. Padre, te damos las gracias por las cosas que haces. Gracias, Dios, por tu misericordia. Bendice la vida de los alumnos. Súpleles, provéeles, guárdalos, bendícelos. Dales iluminación de tu Santo Espíritu, entendimiento e inteligencia. Señor, en tus manos está toda esta actividad. Danos la fuerza para continuar. Danos salud para continuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.